Ya. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Entre Líneas y Mentes, el podcast que yo hosteo. Mi nombre es Isaac y pues hoy en día estoy acompañado por Martín, José Alejandro y Nicolás. Y queremos hablar un poco acerca de la especie humana, un texto escrito por Robert Antelme durante la Segunda Guerra Mundial y publicado en 1996. Entonces, pues primero para iniciar con un poco de contexto de Robert Antelme, pues Robert Antelme fue un escritor francés, nació en 1917, estudió Derecho, prestó servicio militar y fue editor en el Ministerio de Interior en 1943, para luego unirse a un grupo de resistencia en ese mismo año. Allí luchó de manera clandestina contra los nazis hasta que finalmente fue atrapado y enviado al campo de concentración de Buchenwald en 1944. Poco después fue transferido a otro campo llamado Gandersheim y finalmente fue rescatado tras sobrevivir a una infame marcha de la muerte hacia Dachau. Después de ser liberado, Antelme sintió una vocación gigantesca por contar todo lo que tuvo que vivir en un momento donde era muy difícil para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial contar todos los horrores que habían vivido. Antelme sintió esta necesidad, pues, de contar. Lo que básicamente dijo es que la estrategia nazi era deshumanizar a los prisioneros y hacerle sentir que su experiencia en un campo de concentración fue una lucha constante, además de contra las condiciones adversas, contra esto que querían imponer los nazis, ¿no? Y una lucha por aferrarse a su humanidad a pesar de todo. Obviamente una experiencia como esta deja a una persona sumamente marcada, por lo que después de la guerra, Antelme trabajó en una institución encargada de denunciar crímenes de guerra y reunir supervivientes, y pues participó activamente en protestas y campañas relacionadas a la guerra. Finalmente, murió en 1990. Ahora bien, con esto en cuenta, quería decir que es muy fácil pensar que estamos ante una historia muy lejana a nosotros, algo lleno de campos de concentración, nazis, Europa, una guerra mundial como tal, es algo que pasó hace 80 años y nosotros lo podemos ver muy lejano, pero realmente no tanto. O sea, la deshumanización y la negación del otro como sujeto no es algo ajeno a nosotros. Por ejemplo, acá en Colombia hemos vivido formas brutales de violencia que también han buscado un número, a un premio. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, habiendo dado esta introducción, no sé si alguien quiera mencionar tal vez para ustedes qué fue lo más significativo del texto, qué fue lo que más les impactó. Sí, yo tengo algunos apartados como muy importantes del texto. Siento que partiendo de lo que comentaba Isaac sobre la deshumanización, mi primer apartado en el que yo considero que es muy significativo fue cuando pues Antelme se ve enfrentado a este proceso de desinfección en donde pues todos los presos y todas las víctimas están, pues los rapan, les quitan la ropa y los meten a todos como en masa a un lugar pues para desinfectarlos. Y considero que esto expresa como de las primeras formas como directas en donde pues están los nazis intentando deshumanizar a las víctimas y volverlos como parte del campo de concentración y como quitándoles esta individualidad y volviéndolos más que todo como un objeto. Para mí, el segundo diría que es cuando Antel me reflexiona sobre que no existen como especies humanas, sino solo hay una especie humana, y que incluso pues los nazis al intentar como quitarle la identidad a ellos y como acabar con pues los judíos o con todas estas personas que se estaban resistiendo a lo que estaba pasando, pues no lo lograron porque al final de cuentas solo existe pues una especie humana y pues nunca va a ser posible como erradicar solo un pedazo de ella. Y por último, pues siento que uno de los apartados pues un poco obvios, pero igual importantes es cuando pues son salvados, cuando son rescatados por los soldados aliados. Considero que una de las cosas más importantes de este apartado es que las víctimas reaccionan a este momento de manera distinta, como que se enfrentan a ello
de manera eufórica, hay personas que no creen que realmente esté sucediendo, hay otras personas que están demasiado cansadas, pues obviamente por el trabajo forzado y por toda esta marcha que hicieron. Entonces considero que es muy importante como resaltar que no todos reaccionamos de la misma forma a estas situaciones y que por más que uno como lector interprete esto como, no sé, como algo eufórico o algo que solo se limita a algo feliz o pues bueno, la gente reacciona a esto de maneras muy diferentes como se puede ver en este apartado. Sí, completamente de acuerdo, José, y creo que acá podemos resaltar una cosa muy importante que es cómo Antelme describe la experiencia del sobreviviente. O sea, siento que en este tipo de casos, y especialmente en el caso del campo de concentración, hay un tejido muy significativo entre lo que es la vida y la muerte, y eso como que en un momento esa persiana como que uno tiene tan clara se empieza a quitar. O sea, cómo los nazis fueron creando y cómo los mismos prisioneros fueron dándose cuenta de todo, de la máquina de exterminio en la que hacían parte, es algo impresionante, que se empieza a normalizar. ¿Sí? Y es como Antelme describe la deshumanización por completo de este tipo de personas, a las cuales no solamente se les reduce un exterminio físico, sino que se les acaba por completo el psique, la cabeza se les va destruyendo por poquito a poquito. Es terrible, o sea, y eso es lo que se experimentaban día a día estos compañeros, pero al mismo tiempo con algo de la especie humana que tú mencionabas, es muy importante también recalcar que Antelme también se encarga de demostrarnos que aunque existían personas terribles, como lo eran los mismos SS y los capos, también existían personas que hacían que la especie humana como que floreciera un poquito en estos campos en estos momentos tan horribles. Uno, pues y aparte eran con pequeños momentos que podían significar mínimos, pero tienen un significado enorme cuando se entregaban un poquito más de comida entre ellos, cuando no se traicionaban, entre compañeros. Esto hacía que la experiencia del superviviente fuera, dentro de todo, una muestra de la tesis que Antelme nos quiere mencionar. Entonces, pues, esos eventos que tú muestras son también una muestra exquisita también de lo que dice Antelme sobre la experiencia del superviviente. Claro, y también en eso que tú dices, Martín, me gustaría añadir que, digamos, eso que tú mencionas de las pequeñas experiencias, pues fue fundamental. Por ejemplo, también me acuerdo mucho una parte del texto en la que antes le menciona que un trabajador, un obrero que estaba pasando por ahí, alemán, lo ve a él y a un compañero trabajando, si no estoy mal, reuniendo tuercas, algo por el estilo. Y este hombre, este obrero, viene y disimuladamente les da la mano. Y este gesto me parece pues muy importante en ese momento porque es como que por el lado del alemán pues muestra que no está de acuerdo con lo que les están haciendo y le ayuda a recuperar un poco su humanidad, a decir, si bien mi clase, mis personas, mi gente son las que están pues cometiendo esto, yo no estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo pues para Antelmo y para su compañero también los humaniza y les hace acordarse que a fin de cuentas son humanos a pesar de todo lo que les ha tocado vivir. Y pues eso también es parte eh, pues del trauma, ¿no? O sea, porque ahí el trauma se convierte en algo que para nosotros algo que es muy normal, que es darnos la mano en un momento tan difícil y de supervivencia se convierte en algo muy significativo. Entonces, pues siento que ahí es importante si alguien nos puede puntualizar un poco qué sería lo traumático. Sí, claro. Pues creo para comenzar esa definición de lo traumático, pues me gusta rescatar lo que decía José Alejandro en cuanto a esos sentimientos de los prisioneros de euforia o de desesperación. Y pues con eso quiero llegar como primero a aclarar que por el hecho de que se haya vivido un evento eh, de tan gran magnitud como lo fue el Holocausto, no podemos asumir que esa persona vivió un evento traumático, porque un evento como el Holocausto no se puede masificar, sino que se tiene que abordar como esa experiencia en el uno a uno. Y lo traumático se refiere a la magnitud y a las condiciones de un evento inesperado
en el que el individuo es llevado a una experiencia límite, que es una experiencia límite. Una experiencia límite es cualquier evento o suceso fuera de nuestra, digamos, que capacidad cognitiva y mental humana que no nos permite representarlo en cuanto al lenguaje, en cuanto a lo narrable, quebrando pues esa identidad del sujeto porque no poder, digamos que explicar en palabras a través de simbolización, de rituales, de cualquier cosa, esa incapacidad de poder narrar lo vivido, pues cambia totalmente la percepción del mundo del sujeto, de los otros, y pues deja una huella pues imborrable en el sujeto que vivió aquel evento. Sí, por supuesto. Y pues eso me parece muy interesante, obviamente lo que tú mencionas que, y lo que mencionaba José antes, que cada persona tiene pues una forma diferente de vivir el trauma. Y pues me parece muy interesante no sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, obviamente, acerca de cómo gestionan Telme la experiencia traumática, considero que va un poco de lo que hablaba Nicolás y es, para mí hay dos formas. La primera radica de lo que yo infiero del texto y es que él gestiona esta experiencia traumática durante el campo de concentración como resistiéndose a toda la degradación que estaba recibiendo por parte de los alemanes, todos los trabajos forzados, todo lo que le estaba pasando, que obviamente era algo que él no podía controlar, que por sí solo como que no había forma de resistirse ante esto, pero siento que la idea de él de no perder su humanidad, no perder lo que él era y sus ideales, como que lo hacían gestionar como toda esta experiencia traumática y le permitía resistirse a lo que estaba sucediendo. Y la segunda, pues, es básicamente lo que estamos leyendo. El texto de la especie humana, siento que en sí es una forma de gestionar lo traumático porque utiliza este relato que la gente entiende como algo que no se puede narrar, algo que es muy difícil de explicar porque alguien que lo lee y no vivió el campo de concentración, no vivió la Segunda Guerra Mundial, pues no lo va a entender. Pero siento que Antelme, utilizando este relato como algo personal y algo también como colectivo, porque no solo narra lo que él vivió, sino pues estas interacciones que tenía con otras personas, incluía personajes que para él, pues supongo que fueron importantes y lo que hace es crear una imagen colectiva de lo que sucedió y mostrando por medio de esto como lo vivido y pues de esta forma también pues gestiona esta experiencia traumática de lo que pasó. Sí, por supuesto, y es que es eso, o sea, no solamente es desde el lado personal, como mencionaste al final, sino que obviamente también es algo más colectivo. Entonces, pues ahí siento que entra un poco en juego el tema del lazo social en lo que es la gestión y la producción de este trauma. Siento que pues cumple un rol muy importante. Sí, Isaac, sí, tienes toda la razón en eso que acabas de decir. El lazo social, pues, es un arma de doble filo, porque así como puede gestionar ese trauma a partir de la resistencia, de actitudes colectivistas o simbólicas que indiquen que digamos que entre comunidad nos ayudamos, resistimos, hay solidaridad, pues también está esa arma que puede favorecer el control total, la traición, pues el individualismo. Y quiero pues resaltar, hablando de este tema del lazo social, cuatro citas que dan como lugar, pues dan muestra de cómo se muestran, bueno, cómo se gestiona y cómo se produce. Entonces, para las citas de producción de lo traumático, abro comillas, dice, frente a esa coalición todopoderosa, nuestro objetivo se iba haciendo más humilde. Era solamente sobrevivir nuestro combate. Los mejores de entre nosotros solo pudieron librarlo individualmente. La solidaridad también se había convertido en un asunto individual. Pues con esta cita, pues Antelme quiere indicar que el poder absoluto del sistema en una jerarquía, pues eh,
totalmente violenta, digamos que inhabilita esa acción colectiva de estarnos ayudando constantemente, de resistir contra los alemanes, contra los SS, los capos. Digamos que esto obliga a los prisioneros a aislarse, a, a luchar por su supervivencia, digamos que únicamente para ellos, como que sobrevivir sea asunto individual y que no sea un tema colectivo, sino que ya queda uno librado como a sí mismo y nadie más. La siguiente que quiero resaltar es, abro comillas, el futuro capo lanzó una mirada al SS Petizo. Los otros futuros capos están en suspenso. La situación es decisiva. El SS Petizo insulta violentamente al compañero. El futuro capo es capo. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Digamos que en un instante, en cuestión de segundos, pues pasa de tener un compañero como prisionero a pues ser como un enemigo. Entonces, digamos que este mismo sistema reduce como, o bueno, digamos que multiplica la opresión a través de estos mismos prisioneros. Está el concepto de traición, que pues digamos que también la traición produce desconfianza, estar todo el tiempo, pues como pensando que el que tengo al lado puede matarme en cualquier momento. Y pues se rompe esa igualdad entre esos presos, ¿no? Como saber que en cualquier momento alguien me puede traicionar, que mi amigo de aquí al lado me puede matar, me puede pues hacer cualquier cosa con el fin de sobrevivir, pues es muy grave. En cuanto a la gestión de lo traumático, tengo también dos, abro comillas, íbamos a separarnos y sentíamos que nos íbamos a mutilar unos a otros, no teníamos tiempo, pero hubo algunos segundos en que pareció un desgarramiento. Era ese sin duda el movimiento del amor imposible. Ellos querían retenernos en vida. Aquí pues que se muestra que hay reconocimiento, que hay humanidad entre ellos, que todavía te reconozco como un humano, que a pesar de pues el horror que se está viviendo en el campo de concentración, eh, todavía existe en eso que menciona del amor imposible, existe esa forma como de resistencia, como simbólica de retener al otro en vida, como de tenerlo, de quererlo aquí a pesar de que pues estemos prisioneros y estemos viviendo esto, pues es negarse a esa deshumanización total y pues ese vínculo afectivo que los mantiene juntos como entre ellos. Y por último, abro comillas, dice, gritaron y repitieron. No falta mucho, suerte. Nos gritamos algunas direcciones más. Recuérdala, estrechamos la mano de los que no conocíamos. Los que no se querían se miraban por fin a la cara. Cierro comillas. Pues en esta que quiere decir que también hay como un simbolismo que pues mantiene esa fraternidad entre los prisioneros de cuidarnos, ese deseo de suerte que expresa y que muestra, que exacerba la humanidad y el hecho de reconocerte como humano y pues ese lazo social que a pesar de, otra vez repito, reitero, del, del horror que se está viviendo, pues sobrevive y se mantiene pues como un gesto o como una muestra de resistencia emocional y una manera de vivir la situación que están viviendo. Claro. Y pues que no es solo, o sea, no solo es eso, obviamente pues uniendo lo que tú dijiste con lo que dijo José previamente, pues siento que lo que hay en común entre lo individual y lo colectivo es la narración que provee Antelme para todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la narración es muy importante porque es lo que le da fuerzas a Antelme para continuar y para luchar contra lo que está viviendo. Para él siento que es como una especie de polo a tierra que le recuerda que él no es lo que los nazis quieren, no es una víctima más sin rostro, sin personalidad, sin cara, o sea, él es alguien, él tuvo una vida antes y va a tener una vida después de salir y pues claramente estarse recordando constantemente a sí mismo que pues que es una persona y como acabo de decir, pues recordar lo que vivió y pensar en lo que va a vivir en un futuro, pues lo ayuda muchísimo. Y Antelme no solamente hace esto para su propia experiencia, sino que obviamente narra también las experiencias de sus compañeros, cumpliendo este mismo requisito de no narrarlos como el prisionero de la celda al lado,
las personas con las que yo comparto, sino obviamente dándoles nombres, aclarando qué era lo que hacían, que es algo que Antel me hace constantemente diciendo, hoy estaba en el taller trabajando con X persona, esta persona es de Francia o es de Austria o es de esto o de lo otro, que pues ayuda a recordar constantemente que pues que son personas, ¿no? O sea, que no son almas sin identidad. Entonces, pues sí, narrar y dar testimonio de todo lo que sucede, pues se convierte para Antelme pues, en una estrategia que le recuerda a él y a los otros que sin importar a lo que sean sometidos, son todas personas con humanidad y esta humanidad, a final de cuentas, es inquebrantable. Eh, y pues adicionalmente a esto, pues quería agregar que, como dije, pues en un inicio, esta situación se puede ver muy alejada de nuestra realidad, ¿no? O sea, porque siendo que pasó hace tanto tiempo, siendo algo tan macabro, tan generalizado, pensamos que es algo que no puede volver a suceder, pero pues, sin embargo, sucede, obviamente en mucha menor medida, y no me refiero a campos de concentración ni a matar a personas por sus ideas, sino a este concepto de deshumanización con el que hemos estado jugando todo el tiempo. Y es que en Colombia, por ejemplo, se ve mucho con el caso de los falsos positivos, este tema de deshumanizar a las personas y darle un valor a sus vidas. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar un poco acerca de esto. Sí, a mí me gustaría, pues, dar una apreciación sobre todo este tema. Pues, a mí me parece que en la especie humana, ante el mes se analiza, pues, el crimen, en mi opinión, más grande cometido en toda la historia de la humanidad. Pero se me hace muy interesante cómo Antelme uno puede localizar todo ese sentimiento de Antelme en muchas situaciones que se están viviendo día a día en el mundo. Entonces en Colombia tuvimos una cosa, para los oyentes que no sepan, que se llaman los falsos positivos, que fue cuando miles de jóvenes y campesinos, miles de jóvenes campesinos, que personas humildes, fueron asesinados por el ejército colombiano para como dar una cuota de guerrilleros que se tenía que cumplir. Entonces, pues, Antelme nos enseña eh, que según los nazis y según lo que vimos con el ejército colombiano, es que toda estrategia que busca borrar la identidad del otro es una forma brutal de deshumanización. O sea, en los campos de concentración la muerte era tan seguida que se volvía en rutina. Entonces, pues, y acá en Colombia, estos eventos, para la gente que no sepa, eran demasiado seguidos, o sea, en barrios de menores recursos y todo, y en poblaciones vulnerables, era muy normal que de la nada se desapareciera un joven y la gente no sabía dónde estaba y de la nada el joven aparecía al otro lado del país, dado bajo en combate cuando el joven nunca fue guerrillero. Entonces, como que todo este tema de la deshumanización y como la costumbre a actos horribles es algo que va muy de la mano con todo el texto de Antelme. También algo muy importante es que Antelme nos habla mucho de la consideración de un ser humano, de la vida de un ser humano que valga menos que otra. Entonces, en el caso de los nazis, es que la vida de un judío, de un revolucionario como Antelme, de un comunista, de un negro, de un gay, vale mucho menos que la mía. Pero postrándolo al contexto colombiano, es como la vida de una persona con menos recursos vale mucho menos que la vida de cualquier otra persona dentro del país. Esto es muy importante recalcarlo porque es impresionante cómo eran muy específicos las poblaciones a las cuales se les daba este tipo de tratamiento. O sea, a las cuales llegaban el ejército y se los llevaban al monte y los mataban. Nunca vas a encontrar una población con un poquito más adinerada que esto ocurriera. Esto ocurría en pueblos campesinos, en barrios pobres de las ciudades. Entonces, mostrar cómo hay gente que sí piensa que la vida vale mucho menos que la otra. Y cómo por recompensas, que es el tema del que ante él me toca con los capos, la gente puede llegar a hacer cosas horribles, porque muchas personas en la milicia colombiana son personas también de bajos recursos, pero que
por seguir órdenes y también por ser recompensados, como el tema de los capos, eran dispuestos a matar a personas por recompensas mínimas, que es el caso de las recompensas que era como que eran un pollo asado o este tipo de cosas. Entonces, hay mucha relación entre ambos aspectos. Entonces, sí, eso es lo que quería decir. Sí, claro. Y pues es muy triste que esta realidad colombiana que vivimos, pues no solo es triste lo que sucede, sino es triste que tal vez muchas personas no alcanzan a ver esta relación que hay entre situaciones tan horribles como lo fue el Holocausto, a situaciones que obviamente si bien son mucho menores, no debemos quitarles visibilidad solamente porque el número de víctimas sea menor o porque sucede en un país de tercer mundo o en un país de vía de desarrollo como el nuestro. Eh, pues ahora bien, teniendo todo eso en cuenta, pues se nos acabó el tiempo por hoy, pero quiero agradecerles a todos por su participación. Fue un debate, siento que muy interesante, siento que dejamos muchos puntos en claro y pues nuevamente les agradezco haber estado aquí presentes. Yo por mi parte me despido y nos vemos en otro capítulo de Entre líneas y mentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.